Hola licenciados, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Como les comentaba en el mensaje que les envié en la mañana, pues ya estamos casi por finalizar el estudio de esta unidad, que es la unidad 3 de la historia de la educación y la pedagogía 2, que nos ha estado ocupando durante estos días. Y bueno, para finalizar la unidad, la segunda parte de la unidad 3, nos falta hablar ya solo sobre tres personajes muy importantes en la historia de la educación y la pedagogía. Y estos personajes pues son Santo Tomás de Aquino, Hugo de San Víctor y Dante de Alighieri. Estos tres personajes, como lo vimos en la investigación que hicieron también sus compañeros, que muy oportunamente se las enviaron, pues siguen en esa línea, a excepción de Dante. Santo Tomás siguen en esa línea de ser personas consagradas a monasterios, personas más dedicadas al estudio teológico, pero también dedicadas al estudio filosófico, y por eso es que tienen gran aportación en lo que es la historia de la educación y la pedagogía. Por su parte, Santo Tomás de Aquino, su biografía cuenta que era parte de la nobleza, que sus padres eran unas personas pues acomodadas, que no tenían pues necesidades, ¿no? Como las otras personas. Sin embargo, hay una cuestión muy interesante de Santo Tomás, que tenían unos familiares que se dedicaban a un monasterio, y pues sus padres pensaban que se iba a dedicar él también con ese monasterio dominico. Sin embargo, él decide integrarse a otro monasterio donde practicaban mucho la pobreza extrema. Incluso se dice que les llamaban los perros de Dios porque pues renunciaban a todo tipo de riquezas. Al saber esta situación, su madre, ya había fallecido su padre, y su madre lo encierra en una torre, y es secuestrado por sus hermanos y lo encierran en una torre, para que él desistiera de su decisión. Sin embargo, pues él no desiste y se une a ese monasterio, escapa de esa torre con la ayuda de sus hermanas, y huye. Hay algo muy importante que él escribe en esta etapa de su estudio, de su legado, que él escribe las 5 vías para hacernos conocer la existencia de Dios. Y entre ellas, una muy importante es la que debe de existir un motor móvil para todo. Dice él que no es posible que algo haya existido de la nada, sino que todo debe de tener un origen. Como coloquialmente nosotros, o comúnmente nosotros a veces ponemos el ejemplo de quién fue primero, el huevo o la gallina, y nos lleva a un resultado, y después al otro, y después al otro, y después al otro, y terminamos en un círculo vicioso sin encontrar respuesta. Igual él hizo varias propuestas como esa para pues hacer pensar más que nada a las personas de ese tiempo, y pues hasta ahora en la historia, a hacer reflexionar sobre que sí existía Dios, y él trataba de demostrar su existencia por medio de esas 5 vías. La primera es esa que les digo, el motor inmóvil. La segunda es la causa eficiente o incausada, que no tiene que haber ninguna causa, pero sí siempre hay un origen que hace que todo se mueva. Y la 3 y la 4, que se engloba en ser necesario y perfectísimo, que un motor pues debe de ser perfecto para que pueda hacer mover a las demás cosas o personas, y debe de ser algo muy necesario, que si se deja de mover ese ente o esa cosa, pues deja de existir todo lo demás. El 5 es que existe un supremo ordenador del universo, porque incluso aunque hay caos aunque aparentemente hubiera caos en ciertas cosas, pues hay un orden dentro de todo ese caos, y tan es así que pues los planetas no chocan unos con otros, o las estrellas. Nos dicen que este personaje hizo muchísimas obras literarias, muchos artículos, escribió varias lecciones también, y pues deja un gran legado, principalmente eso, las 5 vías de la existencia de Dios. Y es filósofo y es teólogo, pero pues más basado siempre en la teología. Al final abandona el estudio de todo lo que había
este, realizado, porque también se convirtió en un sacerdote muy entregado a sus creencias, dio clases en diferentes universidades y principalmente pues en la Universidad de Nápoles fue donde él fue formado. Otro de los grandes personajes que vemos en esta etapa es la de Hugo de San Víctor. Hugo de San Víctor, Hugo es su nombre, pero San Víctor es el lugar donde él se fue a estudiar después de que se consagra también a la vida religiosa. Y nos habla que él pues fue también un teólogo, filósofo y un escritor místico, que una de sus más grandes obras es el Didascalión, que en la primera parte pues habla de la filosofía y de la Sagrada Escritura como origen hacia llevarnos hacia la santidad. Él es autor durante el periodo del siglo XII principalmente, también estudió en un monasterio y también tomó los hábitos en contra de sus padres. Se va a París, a la comunidad de San Víctor, a estudiar y ahí predica, enseña y escribe varios libros. Pero nos da unas pautas para el estudio o la enseñanza de cómo el hombre debe de tener esa relación tanto con la filosofía como con la palabra, la Sagrada Escritura, que la considera como el único medio para llevarte a la santidad. Y uno de ellos es que el hombre debe de tener dotes naturales y que pues todos los tenemos. Debe de trabajar y ser disciplinado y sacar placer de todo lo que estudia. Hay algo muy importante aquí que dice que tiene más mérito una persona que aunque no tenga mucho coeficiente intelectual, pero se esmera mucho por hacer las cosas, dice que debe tener mayor reconocimiento que una persona que está dotado de todo el conocimiento, pero que no lo aplica, que un hombre así no sirve para nada. Lo dice Hugo de San Víctor. Y pues concibe la educación como un perfeccionamiento del hombre para un ser completo. Dice que si una persona no se esmera por tener la educación, pues entonces no se puede considerar que es un hombre completo, no puede dedicarse únicamente a las cosas espirituales, sino que también debe dedicarse pues al estudio íntegro del conocimiento, ¿no? De todo el saber. El último personaje que vamos a ver es el de Dante Alighieri o Durante, porque no se sabe muy bien cuál era su nombre, si era Dante o Durante. Sin embargo, bueno, lo que importa es la trascendencia que nos deja él, y una de sus más grandes aportaciones fue la Divina Comedia. En esta novela nos dice que es una autobiografía, o no bien una autobiografía, pero habla en primera persona, donde el autor habla más bien de su soledad, de su tristeza, de su sentir que tenía en ese momento. Dice que tardó casi 10 años para escribir esa obra. Él fue originario de Florencia y nos cuenta su historia, que estuvo enamorado durante mucho tiempo de Beatriz, un personaje que pues también ya estaba casado. Sin embargo, él se enamoró perdidamente y eso fue lo que le inspiró también a escribir sus obras, y que participa también de esta obra de la Divina Comedia. Nos dicen entre toda su vida también que fue desterrado de Florencia por defender sus ideales, por querer separarse del influjo papal. Como les decía, él no era sacerdote, no era estudioso religioso, no era monástico. Él era pues un libre pensador que quería liberar a su Florencia del influjo papal. Entonces pues entra a las cruzadas, a las luchas que había en ese tiempo, una guerra contra los guelfos en 1315. Pues es desterrado y es condenado a irse de ahí, porque lejos de que él tuviera una capacidad para solicitar las cosas, las hacía con insultos hacia los dirigentes de ese tiempo, y lo consideraban como una persona pues que llevaba mensajes de odio. No obstante, mucho tiempo después se le concede el perdón y él puede regresar a Florencia. Sin embargo, pues ya es un poco tarde, porque eso sucede 500 años después, ya cuando él ya había fallecido.
fue que Florencia le reconoce pues todas sus grandes obras, todo lo que había hecho, incluso le hacen este, un altar, ¿no? Para conmemorarlo y para tenerlo ahí como un gran personaje. Sin embargo, pues es hasta después de su muerte que se hace todo esto y que se reconocen sus obras. Entonces, pues nos deja como legado la novela de la Divina Comedia, la cual pues es una gran aportación a esto que nos ocupa a todos como cultura, pero principalmente pues a ustedes como pedagogos para que sea parte de su repertorio y pues que la tengan presente, ¿no? Y el legado de Dante Alighieri. Y bueno, con esta parte concluimos lo que es la unidad 3. Eh, Espero que haya que hayan sido claras las tres unidades. Yo les agradezco muchísimo de mi parte toda su atención, de ustedes toda su paciencia, el hecho de pues esforzarse y esmerarse con cumplir sus trabajos, aunque estamos pues trabajando así, ¿no? A distancia. Sin embargo, han cumplido muy puntualmente con sus trabajos y pues no me queda más que agradecerles su esmero y pues nos estamos viendo pronto. Que les vaya muy bien en esta evaluación que ya les envié y únicamente me queda pasar sus calificaciones a la institución. Que tengan linda tarde a todos.